Bueno, no es cierto que todos estos negocios se traspasen, pero es un escenario que podría darse pronto para muchos negocios de las islas. Los empresarios y autónomos palmeros han colocado estos carteles como llamada de auxilio por el impacto de la crisis de la pandemia. Una situación que también lamentan las agencias de viaje. Muy pocas han podido seguir prestando sus servicios tras perder el 90% de su negocio. Más de la mitad han tenido que cerrar. ¿Qué tal? Buenas noches. Pero la esperanza permanece para este sector. Incluso se aviva hoy con el anuncio del Reino Unido de que permitirá viajar a los británicos a partir del 17 de mayo. La noticia ha disparado ya las reservas en turoperadores como Jet2 en un 600% en apenas 24 horas. Pero el turismo canario no se fía del todo. Después de tantos meses de parón que han dejado un paisaje desolador, por ejemplo en Caleta de Fuste, la localidad con más turismo británico de Fuerteventura, y hoy luce así, repleta de negocios cerrados. Y otra noticia esperanzadora: España sale de los países de alto riesgo al reducir la incidencia acumulada de contagios. Sí, pero atención porque en Canarias vuelven a subir el número de contagios, 189 en las últimas 24 horas. Y hay que lamentar el fallecimiento de 2 personas. Débora Gómez. Sí, en Canarias en las últimas 24 horas los datos indican que se han registrado 189 nuevos casos positivos. De ellos, Gran Canaria son 90 casos más y Tenerife 74. Son las islas que registran mayor número de contagios en las últimas horas. Un problema que sí que hay es que parece que las vacunas funcionan peor. Algunas de ellas, como por ejemplo la de AstraZeneca, no funciona con la variante sudafricana y las otras funcionan pero peor. Estamos hartos de la pandemia, pero no es solo una expresión. Los psicólogos han identificado una especie de síndrome de fatiga pandémica. El desgaste se nota después de un año de pandemia. Harta, sencillamente harta. Psicológicamente me lo he notado bastante. O sea, me ha afectado bastante a la salud mental. Estoy cansado ya de esta pandemia. Yo me he vuelto un poco aprensiva a la hora de salir a la calle. Todo el mundo está cansado de las manos resecas de los geles hidroalcohólicos, de estar todo el día con la mascarilla. En mayor o menor medida la tenemos, lo que pasa que es cuestión de mentalizarse. Siguen los traslados de inmigrantes al centro de acogida de Las Raíces en Tenerife. Este grupo, por ejemplo, era trasladado desde un hotel donde se alojaban hasta ahora en el puerto de La Cruz. La situación que se van a encontrar en su nuevo alojamiento será muy distinta a la que tenían. De hecho, las personas que se alojan en Las Raíces aseguran que no reciben un trato digno y que el centro está saturado, y eso que no se ha llegado ni a la mitad de las plazas previstas. En el Parlamento, el presidente de Canarias vuelve a pedir corresponsabilidad con los menores no acompañados y con el reparto de migrantes. Además, rechaza las nuevas reglas de asilo de la Unión Europea. Y continúa la búsqueda de Juana Ramos 5 años después de su desaparición en Gran Canaria. Los rastreos seguirán posiblemente toda la semana. La búsqueda de hoy se ha centrado en la zona de San Felipe, en los márgenes de las carreteras del Barranco. Los efectivos han simulado con un muñeco posibles caídas. La figura del rey Juan Carlos, hoy fuera de España, ha protagonizado el 40 aniversario de la derrota del golpe de Estado que a punto estuvo de acabar con la democracia recién estrenada en nuestro país. El rey Juan Carlos I asumió como jefe del Estado su responsabilidad y su compromiso con la Constitución. Su Majestad el Rey ha recordado en el Congreso de los Diputados la contribución decisiva de don Juan Carlos para acabar con el golpe e imponerse a los militares sublevados, un 23 de febrero de hace ya 40 años. Bueno, y les vamos a mostrar la sorpresa que se han llevado unos trabajadores de Puerto del Rosario, en Fuerteventura. Están aquí. Es la emoción de encontrarse con un grupo de delfines en el muelle de la capital majorera. A esta especie de delfín se la denomina delfín de dientes rugosos. La verdad es que es una alegría poder verles tan de cerca.
La buena noticia de hoy es a nivel de país, porque España ha dejado la situación de riesgo extremo al bajar de los 250 casos por cada 100.000 habitantes. Canarias está muy por debajo de ese índice, pero hoy ha registrado la muerte de 2 personas y 189 nuevos contagios. Un día más, Gran Canaria y Tenerife vuelven a ser, Débora Gómez, las 2 islas más afectadas. Sí, la última actualización de datos indica que en Canarias hay 189 nuevos casos positivos en las últimas 24 horas. El total de casos activos en las islas asciende ahora mismo a 6.063, de los cuales 86 permanecen ingresados en UCI y 281 se encuentran hospitalizados. Gran Canaria sigue siendo la isla que registra mayor número de contagios en las últimas horas, suma 90 casos más. Le sigue Tenerife con 74, Lanzarote con 12 casos y Fuerteventura, que suma 11 nuevos casos. En las últimas 24 horas se han producido 2 fallecimientos. Se trata de un varón de 64 años de la isla de Gran Canaria y una mujer de 86 afincada en Tenerife. Esta última está asociada a un brote familiar. Ambos se encontraban ingresados y padecían patologías previas. La mayor preocupación ahora es que el virus mute. Ya se conocen variantes que preocupan por su alto grado de contagio, como la británica, o por su resistencia a las vacunas, como la sudafricana. En Canarias se ha detectado otra cepa, la brasileña, que no solo escapa a la vacuna, sino que puede reinfectar a quien la ha padecido. Primero nos encontramos con la variante británica, cuyas características nos hacían temer lo peor. Se transmite más, aunque no parece ni que produzca más muertes, ni que la enfermedad sea más aguda, pero sí se transmite mucho más. Entonces, claro, en cuanto entra en un país se expande muy rápidamente, que es lo que pasó en Reino Unido. Después apareció la sudafricana. En principio parece que no es tan contagiosa. Un problema que sí que hay es que parece que las vacunas funcionan peor. AstraZeneca no funciona con la variante sudafricana. Y por último tuvimos conocimiento de la variante brasileña, que preocupa porque se parece a la anterior en el hecho de que consigue evadir la respuesta inmune. Los expertos insisten en que la vacuna es la mejor herramienta para combatir el COVID-19. Además, se va a poder ir adaptando para hacer frente a las distintas variantes. Tras ser considerados personal esencial durante la pandemia, los conductores de guaguas de La Palma están pidiendo tener prioridad en el calendario de vacunación contra la COVID. Señalan que durante el confinamiento sus vehículos no dejaron de prestar servicio y que no solo han trabajado para el transporte regular, sino además para el traslado de escolares, cruceristas o desplazamiento de usuarios que van a cribados. Apuntan que son un colectivo muy expuesto por el contacto continuo con viajeros. Tuvimos que llevar las mascarillas obligatorias, hacer que todo el uso sea mascarillas obligatorias. Hemos sido considerados esenciales para todo. Tenemos que limpiar después de cada servicio, tenemos que tener unos protocolos de actuación bastante determinados y no entendemos cómo no se nos tiene en cuenta para la vacunación de una forma prioritaria. Bueno, ya noten esta fecha, 17 de mayo. A partir de ese día el Reino Unido va a permitir a sus ciudadanos viajar por ocio al extranjero. O sea, hacer turismo, una noticia ansiada por nuestra economía. Sí, porque ha sido anunciarlo en el plan de desescalada del país y se han disparado las reservas de vuelos en aerolíneas como EasyJet o Jet2. El sector turístico en Canarias recibe esta noticia con cautela tras muchos meses de parón turístico. Este es el aspecto que presenta la localidad turística de Caleta de Fuste casi un año después de la pandemia. Calles vacías, comercios cerrados y los pocos que están abiertos subsisten como pueden. Ya llevamos un año perdiendo dinero. Tengo 2 chicas, tengo 2 trabajadoras, están ERTE. Yo tengo una suerte en este bar porque tenemos gente local, pero me van así para vosotros. El archipiélago canario se prepara para vivir su segunda Semana Santa sin visitantes extranjeros. Una situación que podría cambiar de cara al verano con la reapertura de mercados como el británico. Los operadores turísticos británicos han anunciado que comenzarán a programar y vender paquetes turísticos a partir del 17 de mayo, fecha en la que el Reino Unido permitirá viajar a sus ciudadanos al extranjero. El sector acoge la noticia con esperanza. Cierto optimismo y yo creo que de cara al verano pues podemos ya tener llegadas internacionales de nuestros principales mercados emisores y tener un verano razonablemente satisfactorio. El anuncio del plan de desescalada del gobierno británico, que espera una vuelta a la normalidad para finales de junio, ha disparado las reservas en un 600% en aerolíneas como Jet2 o EasyJet.
Las agencias de viaje acusan el golpe de la crisis. En el último año han perdido el 90% de su negocio. Más de la mitad ha tenido que cerrar y, por si fuera poco, aún pleitean con las aerolíneas para recuperar la bonificación de los billetes a residentes. La amenaza de cierres masivos sobrevuela a las agencias de viaje de Canarias, que aún se mantienen operando ante la incertidumbre turística derivada de la crisis pandémica. En esta comunidad la mitad de las agencias de viajes están cerradas, esperando a que se reactive el turismo, con el 80% de nuestro personal en ERTE y el resto trabajando a media jornada, los que hemos conseguido negociar con los dueños de los locales, y los que no, pues han tenido que marchar a su casa y siguen trabajando desde allí. El horizonte a corto plazo es poco halagüeño. La Semana Santa se da casi por perdida y hasta verano será difícil aguantar. Y esto no se reactiva de inmediato, que no tiene visos, no antes del verano, pues el sector lo estamos pasando muy mal. A esta grave situación se suma el incumplimiento de algunas aerolíneas. Denuncian que no ha devuelto la bonificación de residentes o reembolsado los billetes cancelados. La cifra superaba los 20 millones de euros a finales de 2020. La complicada situación de los empresarios de las islas se ha expresado este martes en Santa Cruz de la Palma a través de la colocación de carteles de "Se traspasa". El empresariado solicita soluciones para un colectivo afectado por el impacto económico de la pandemia, independientemente del servicio que ofrezcan. Ayudas que esperan que lleguen desde cualquier institución ante las pérdidas que acumulan durante el último año. Todos vivimos de todo. Si yo no vendo, no me voy a ir a comprar una camisa. Entonces simplemente queremos que nos ayuden. Muchos que están tirando ya de sus ahorros, otros pues se están endeudando y muchos pues sí, lo que tú dices, están próximos a que van a cerrar. Otra iniciativa para echar una mano que surge en Las Palmas de Gran Canaria se llama Yo Autorizo y está para recuperar las terrazas express habilitadas durante la fase 3 de la alerta por la pandemia y que ya no están permitidas. Con ese hashtag en las redes sociales se invita de forma simbólica a ceder un trozo de acera o aparcamiento a estos negocios. ¿Y si se pudiera ceder un trozo de espacio público para recuperar las terrazas express creadas por la pandemia en Las Palmas de Gran Canaria? Esa es la propuesta simbólica que ha llevado Sergio Miró a las redes sociales con el hashtag Yo Autorizo. Que en una fase que digamos que todo estaba bastante muerto, pues hubiese algo de vida y de esperanza para la gente que disfrutaba las terrazas, pero sobre todo de esperanza económica, pues eso me gustó mucho, ¿no? Este es un ejemplo, así lucía este callejón hace apenas unos días y este es su aspecto ahora. Ya no queda ni rastro de la terraza provisional que había montado aquí una pizzería de la capital Gran Canaria. Yo creo que lo que ahora toca es que todos empujemos y que cedamos lo que podamos para que la gente como pueda sobreviva en esta reinvención constante, ¿no? Lola celebró poder montar su terraza con la flexibilización que trajo la fase 3. Cuando nos permitieron abrir la terraza de un día para otro, la verdad que fue una gran alegría. Está claro que estamos más seguros en el exterior. Pero era un permiso provisional, lleva 2 años esperando por una licencia para abrir definitivamente su terraza. Hemos abierto porque tampoco podemos dejar morir el negocio, tenemos que queremos mantener la clientela, mantenerlo vivo, pero necesitamos pues trabajar, ponernos en marcha. Y tras un año de pandemia, confinamiento, incertidumbre y miedo al contagio, nuestro ánimo se puede resentir hasta el punto de caer en la ansiedad o que aflore la depresión. El síndrome ya tiene un nombre: fatiga pandémica. Casi un año después de que la pandemia estallase, la gente está harta. Sencillamente harta. Todo el mundo está cansado. Cansado es un adjetivo que estos días se queda corto. Me siento bastante triste, me siento sin ganas de hacer nada. Nuestro cerebro está tan agotado que hasta nos cuesta pensar con claridad. Echaría candela. Y es que parece que fue ayer cuando aplaudíamos desde los balcones o cuando nos blindábamos con lo último en tecnología para ir al súper. Yo creo que sí, que algunas medidas las hemos relajado algo. Es normal. Son ya muchos meses y el estrés, el cansancio o la ansiedad hacen mella. A esto los expertos lo llaman fatiga pandémica. Son efectos que se producen por la situación, por el entorno y en muchos casos personal, de dificultades de trabajo, de miedo al futuro, de un montón de cosas. Pero existen fórmulas para lidiar contra esta incertidumbre dueña de nuestros días. Lo que no tenemos que intentar es luchar contra ello, tenemos que aceptarlo, tenemos que entender de lo que viene y en el caso de que sea necesario acudir a la consulta de psicología. Así que nos
se depriman y confíen en todo el esfuerzo colectivo hecho, ya que pronto saldremos de esta hibernación psicológica. Precisamente el consejero de Sanidad ha comparecido esta tarde ante el Pleno del Parlamento para dar cuenta del impacto de la pandemia sobre la salud mental de los canarios. Blas Trujillo ha explicado que el aumento generalizado del consumo de psicofármacos revela que el estado psicológico de la población ha empeorado. Sin embargo, el miedo al contagio ha provocado que descienda la demanda de asistencia médica. Se estaban dando episodios. Aparece un descenso en prácticamente todos los trastornos mentales, salvo el trastorno de estrés postraumático, que también obedece la causa a la misma razón que hemos comentado en otras ocasiones como consecuencia de la pandemia. La oposición reclama al Gobierno en el Parlamento que haga llegar lo antes posible las ayudas a empresas y autónomas. El presidente Torres asegura que es inminente la aprobación de ese decreto ley. Son 165 millones de euros de ayudas directas al tejido empresarial. Partido Popular y Ciudadanos exigen que los 165 millones de ayudas directas lleguen de inmediato a las empresas y se preguntan dónde está el plan turístico prometido por el Estado. El valor de reclamar el plan para rescatar a nuestro sector turístico, que nos prometió la ministra en verano y luego nunca más se supo, ni del plan ni de la ministra. Díganos de una vez por todas, ¿cuándo y cómo va a hacer llegar estas ayudas directas? Basta ya de anuncios, anuncios y más anuncios. Usted no dirige una agencia de publicidad, usted dirige un gobierno. El decreto ley está terminado para poder llevarlo ya a su población inmediata y por supuesto llegarán esos fondos. Sí Podemos reclama ayudas específicas para la cultura. Para que un sector estratégico considerado bien de primera necesidad salga adelante en estos próximos años. El Gobierno recuerda que el PIB cayó 20 puntos en 2020, más de 11.000 millones de euros, y adelanta que la recuperación llegará de la mano de la vacuna. Esperemos que la vacunación vaya más, que tengamos un segundo semestre mejor que el primero de este ejercicio, pero sin ninguna duda podremos aumentar 8 puntos del PIB, pero hemos bajado 20, lo cual significa una pérdida de 14 puntos. Será el 22 el año de la recuperación. El presidente Torres apoya la propuesta de ASG de pedir a Bruselas que se flexibilicen las reglas presupuestarias también en 2022. Muchas gracias, presidenta. Y sobre inmigración, Canarias ha vuelto a pedir corresponsabilidad con los menores no acompañados y con el reparto de migrantes. No se trata, ha dicho el presidente, de una cuestión solidaria, sino responsabilidad con un problema que Canarias no puede afrontar en solitario. Ángel Víctor Torres considera inaceptable el nuevo Pacto Europeo de Asilo e Inmigración. Nueva Canarias advierte: si la Unión Europea no piensa cambiar su política migratoria, hay que rechazar rotundamente el pacto que prepara Bruselas. Unas políticas de la Unión Europea que han sido un absoluto fracaso. Desde la perspectiva de los derechos humanos, auténticamente vergonzoso, pero también desde la perspectiva de la gestión. Torres también se opone porque asegura se condena a que territorios como Canarias sean un tapón. Si no se garantiza la corresponsabilidad de todos los países miembros, dice, el veto al pacto es una opción. Hay una frase textual de ese nuevo texto que dice: las personas deben permanecer en las fronteras exteriores de la Unión Europea. Si eso es así, no somos Unión. Si eso es así, habría que replantearse la pertenencia. Así lo defenderá el 1 de marzo frente a la Comisión Europea, pero Canarias no solo exige a la Unión, sino también a la propia España. Así lo expuso Torres la semana pasada en el Senado. Hizo lo propio también con las comunidades autónomas, solicitando solidaridad con Canarias, que no deja de ser solidaridad con nuestro país y con Europa, de los que evidentemente nosotros también formamos parte. Es inaceptable que 2.600 menores sean competencia del Gobierno de Canarias. Y hemos hablado con 6 comunidades y han respondido 6 a 120 plazas. Y por tanto una legislación que nace para otro fin, que son los menores que nacen en nuestros territorios, no puede ser la caja desastre en la que entren todos aquellos que de manera irregular llegan a Canarias. Torres pide corresponsabilidad y no solidaridad. Dice el presidente que Canarias puede asumir su cuota de atención a estos menores migrantes, pero que no puede ser una cuestión exclusiva del archipiélago. Los usuarios del Centro de Acogida Temporal para Extranjeros de Las Raíces continúan esperando noticias sobre su situación. Aseguran que no se encuentran en buenas condiciones y que no reciben un trato digno. A todo ello se le suma el malestar por el alto número de personas que comparten instalaciones, a pesar de que el aforo todavía no se ha completado. Hoy ha llegado un nuevo grupo procedente de un hotel de Puerto de la Cruz. Se les
despiden de sus compañeros. Todos ellos se alojaban en un hotel de Puerto de la Cruz, pero a partir de ahora algunos pasarán a ser usuarios del Centro de Acogida Temporal para Extranjeros de Las Raíces, donde todos esperan noticias para seguir su camino hacia la península y Europa. Nos han dicho que pidamos asilo para quedarnos aquí. Muchos insisten en que las condiciones en el interior del campamento no son dignas. Por ello, más de medio centenar de personas ha decidido pernoctar en el exterior, utilizando casetas de campaña, mantas y todo tipo de enseres donados por miembros de la Asamblea de Apoyo a Migrantes en Tenerife y Ciudadanos Anónimos. No bien, la comida no bien, no dormir bien, dush pa bueno, frío, dush frío, Ante la deportación de un grupo de ciudadanos senegaleses prevista para este martes, se había convocado una vigilia a las puertas del centro en señal de protesta. Finalmente, esos vuelos hacia Senegal han sido cancelados por el momento. Digamos, las devoluciones también son un elemento fundamental en todo este proceso para evitar que nosotros seamos un lugar en el que tengamos un número tan elevado de migrantes que no seamos capaces de garantizar ni su adecuado trato ni la capacidad de las administraciones para dar respuesta. Continúan llegando personas hasta Las Raíces, que tiene capacidad para unos 2.500 usuarios. Tenerife también cuenta con otro centro, el antiguo acuartelamiento de las canteras en La Laguna, previsto que abra sus puertas a finales de esta semana. En El Hierro permanecen 61 migrantes adultos en 2 espacios públicos de la isla. 49 se encuentran en el Aula de la Naturaleza y 12 en el albergue de Frontera. La situación sanitaria sigue marcando su estancia en El Hierro debido a los casos de la COVID-19 y el aislamiento preventivo de los considerados contactos estrechos. Un nuevo traslado a otros puntos del archipiélago se programará según esta situación. Y por otra parte, los menores de edad siguen en el centro de día de Valverde. Y el Ministerio del Interior ha confirmado que esta semana comenzarán a operar desde Canarias nuevos vuelos de repatriación. A los puestos en marcha ya en estos meses con Marruecos y Mauritania se suma ahora Senegal. Estos vuelos, asegura Interior, son el fruto de meses de negociaciones bilaterales. El Ministerio confirma también que en las próximas semanas aumentarán las derivaciones a la península. A los colectivos vulnerables y menores se suma la opción de trasladar migrantes con solicitud de asilo en trámite. Rifirrafe en el Senado por la situación de la inmigración en las islas. El senador de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, le ha reprochado al ministro del Interior el bloqueo de migrantes en Canarias. Grande Marlaska dice que solo va a trasladar a la península a migrantes vulnerables y susceptibles de protección internacional. En el día de hoy nos hemos enterado que ha habido un cambio de criterio en su ministerio y parece que va a haber posibilidad de que los inmigrantes puedan libremente transitar hacia el territorio continental, hacia la península. Nos preguntamos por qué ese cambio de criterio y si nos lo puede explicar. No sé a qué cambio de criterio hace usted referencia. Este Gobierno ni organiza ni gestiona ningún tipo de viajes o traslados de personas a la península. Lo que hacemos es trasladar a las personas vulnerables, a los colectivos vulnerables. Así ha respondido el ministro del Interior a la noticia que hoy indicaba que desde su departamento se había dado el visto bueno para derivar a la península a unos 3.500 inmigrantes. Grande Marlaska asegura que lo único que están haciendo es trasladar a personas, como decimos, vulnerables y defiende la política migratoria que está llevando a cabo el Gobierno. Dice que está dando ya sus frutos con una significativa reducción, ha dicho, en la llegada de inmigrantes a las costas de Canarias en lo que va de año. Así le ha respondido también en el Senado a una pregunta en el mismo sentido del Partido Popular, que ha vuelto a criticar la planificación y gestión del Ejecutivo. Es difícil contestar a ese batiburrillo. Y ya hay condena para 3 de los 4 acusados por fletar 2 pateras que llegaron a Canarias en 2019. Han sido condenados a 3 años de cárcel por un delito contra los derechos de los migrantes. Uno de ellos además es culpable de homicidio imprudente por la muerte de 2 mujeres y un bebé. 3 de los 4 acusados reconocen haber patroneado y gestionado la salida de Dakhla y llegada de una patera hasta Gran Canaria. Uno de ellos además lo hizo hasta en 2 ocasiones. En la segunda de ellas la patera naufragó y murieron 2 mujeres y la bebé Séfora. Había momentos de forma violenta y a veces utilizando un instrumento como un machete o un cuchillo grande, amenazándole
para que obedecieran totalmente lo que decían ellos y que no se levantaran o no se movieran durante la embarcación. El juez ha condenado a 2 de ellos a 3 años y medio de cárcel por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. A este hombre se le impone la misma condena y además 2 años por las muertes del bebé y otra mujer en la patera que naufragó. El cuarto acusado se ha declarado inocente, argumentando que era un viajero más de la embarcación, algo en lo que coinciden los condenados. La comida era la comida que tenía, era su comida, y como vio que algunos no podían o no tenían para comer, repartió su comida a los demás. Otros testigos protegidos dicen lo contrario. El juicio se reanudará este miércoles. Y hoy vamos a conocer la historia de Munir. Hace 2 años se jugó la vida en una pátera, ayer volvió a hacerlo, pero esta vez para salvar la vida de una mujer que se estaba ahogando en Lanzarote. Se ha convertido en un héroe. Él solo busca un empleo. Son rasguños de vida, concretamente la vida de una mujer que se ahogaba y que Munir Halal no dudó en salvar. Lo más importante de ese momento, en ese momento exactamente, es para salvarle la vida. Pero no, él no pensó de que él se iba a ahogarse ni nada. Él dijo que lo más importante para él de ese momento que salvarla. El sábado se convertía en un héroe cuando al escuchar los gritos de un auturista ahogándose se tiró al agua. Superficie en la que pasó 3 días cuando hace 2 años llegó en patera con un solo objetivo. Viene con buscar vida mejor. Ahora su único deseo es encontrar trabajo y ya hay quienes le ayudan. Vamos a montar una página de GoFund, de intentar recaudarle dinero y intentar conseguirle que la gente, si alguien sabe, de un trabajo para él. Quienes conocen bien a Munir Halal les enorgullece, aunque no les sorprende lo sucedido. Me duele porque veo comentarios sobre nosotros y no somos, que puede ser 4, 5, 10 que lo llegaron últimamente, yo no sé dónde vinieron, pero no presentan a todos los marroquíes que están aquí. Porque migrantes como él solo quieren vivir dignamente. Nueva jornada de búsqueda sobre pistas del paradero de Juana Ramos, 5 años después de su desaparición. Los rastreos se reactivaron ayer y durante el día de hoy han continuado. El objetivo es conseguir pistas que lleven a dar con ella. Segundo día de búsqueda consecutivo para conseguir dar con el paradero del cuerpo de Juana Ramos o al menos con alguna pista que lleve hasta él. En tierra, escaladores de la UME realizan batidas por las empinadas laderas de los barrancos. Por aire, drones de última generación muestran lo que el ojo humano no alcanza a ver. Este martes, las labores de búsqueda se han centrado en el barranco de San Felipe. Es en esta zona, en los márgenes de las carreteras, donde se están poniendo todos los esfuerzos. Se cree que el presunto autor pudo deshacerse así del cuerpo. Se cree que Miguel Ramos, expareja y único sospechoso de la muerte de Juana, pudo tirarla por un barranco. Por ello, la Brigada de Subsuelo de la Policía Nacional y la UME simulan posibles caídas con este muñeco, adaptado en dimensión y peso al de la víctima. El cabo primero puso una piedra por ahí, encima del muro. Pues cogí el muñeco de ahí y lo tiráis en dirección para que ruede. Buscan el efecto de una caída real, conocer el posible desplazamiento del cuerpo y sobre todo dónde pudo parar. De momento, sin resultados, se espera que las labores de rastreo continúen hasta este jueves. En 2020 se produjo una reducción importante en el índice de criminalidad. El motivo puede estar en el hecho de que durante meses los ciudadanos estaban confinados en sus casas debido a la pandemia. Canarias terminó el año con un descenso de casi el 12% de infracciones penales, pero también han habido repuntes en delitos concretos, como las agresiones sexuales, que se dispararon más de un 38%, los homicidios y asesinatos consumados bajaron un 40%, los delitos de lesiones y riñas un 20,5% y el de robos algo más de un 23%. Una intervención de la Policía Local de Arrecife se hace viral en las redes sociales. Los hechos ocurrieron en el barrio de San Francisco Javier de la capital lanzaroteña. En las imágenes se ve a varios agentes intentando dar el alto a una mujer.
Oye, ve. Así no. Oye, ve, ¿para qué le pegan a la chica? Grábelo. La discusión sigue subiendo de tono hasta que uno de los agentes termina reduciéndola en el suelo, mientras los vecinos gritan desde las ventanas recriminándoles su actitud. El vídeo no muestra el inicio del incidente y hasta el momento no hay una versión oficial de la policía de por qué comenzó esta intervención. El Parlamento Europeo abre la puerta a levantar la inmunidad del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y los exconsejeros Toni Comín y Clara Ponsatí. Ahora hay que esperar a que los 705 eurodiputados del Pleno voten, se pronuncien, y será previsiblemente el próximo 8 de marzo. Las normas establecen que se puede rechazar el suplicatorio únicamente si se considera que quieren juzgar a un diputado por sus opiniones o por sus acciones parlamentarias en el ejercicio de sus funciones. Y 40 años se cumplen hoy de esta imagen que marcó la historia reciente de España. Ahí comenzaba el fallido golpe de Estado encabezado por el teniente coronel Tejero y que se desmontó en buena medida gracias a la intervención del rey don Juan Carlos, que paradójicamente no estaba presente hoy en el mismo Congreso de los Diputados que fue asaltado hace ya 40 años. Un acto al que no asistieron 7 partidos, tampoco el rey emérito, aunque el rey Felipe VI ha resaltado el papel que jugó su padre en ese momento. Jonathan Dennis. Sí, ha sido un acto muy breve y solemne que comenzó con un discurso de la presidenta del Congreso, de Meritxell Batet, y que finalizó con esa intervención del rey de Felipe VI, en la que efectivamente ha elogiado el papel que jugó su padre. Juan Carlos I ha dicho que su firmeza y autoridad fueron determinantes en la defensa y triunfo de la democracia en esa intentona del golpe de Estado. Él, Juan Carlos I, ha sido sin duda el gran ausente hoy aquí, aunque tampoco han estado presentes en el acto 7 partidos políticos, entre ellos los independentistas catalanes y Bildu, que han calificado el 23F como una operación del Estado para salvar el régimen del 78. Sí que han estado representados los 3 poderes del Estado, entre los miembros del gobierno, además del presidente, el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, que no ha querido aplaudir ninguna de las 2 intervenciones. Esta tarde a las 18:23, justo en el momento en el que hace 40 años se produjo ese asalto al Congreso, la presidenta, durante el pleno que se celebraba hoy aquí, ha querido intervenir y recordar cómo vencieron hace 40 años la democracia y los valores constitucionales. En medio de ovaciones, Felipe VI llegaba puntual al aniversario del intento golpista del 23F. Se cumplen 40 años y el Congreso de los Diputados ha querido conmemorarlo recordando el papel de la democracia y su defensa por encima de todo. Una sociedad, la nuestra, que es fruto del triunfo de la Constitución en esos días. Una sociedad que, con la exitosa superación de los retos de la transición, ha dado a luz una democracia reconocida en el mundo y plenamente integrada en la comunidad internacional de los Estados libres. Con las ausencias de 7 partidos y del rey emérito, el monarca dedicó unas palabras al papel que desempeñó su padre en ese frágil momento para las instituciones españolas, con un llamamiento a la protección de la Constitución de 1978. Y ante aquella inaceptable fractura del legítimo y legal orden democrático, el rey Juan Carlos I asumió como jefe del Estado su responsabilidad y su compromiso con la Constitución para que se tomaran, y cito textualmente, todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional. Un día marcado por las restricciones sanitarias y al que también se sumó Canarias con la lectura de una declaración institucional por parte del presidente del Parlamento, Gustavo Matos. Imagen insólita, la que se ha vivido esta tarde en el Congreso de los Diputados. Todos los partidos, a excepción de Vox, se han unido en aplausos mientras se leían los nombres de las 1.081 mujeres asesinadas por violencia machista desde 2003. La lectura de todos estos nombres ha sido la respuesta que han dado los partidos, salvo PP y Ciudadanos, a la proposición de ley que había presentado Vox sobre violencia intrafamiliar y con la que ha puesto en duda la actual ley contra la violencia de género. Desde PP y Ciudadanos no se han unido a leer los nombres, pero se han aplaudido cuando los demás grupos lo han hecho y en sus intervenciones también han rechazado la iniciativa.
Para los pescadores de Valle Gran Rey, uno de los problemas más urgentes que tienen en las instalaciones del puerto es el techado de amianto de la cofradía, porque es un material prohibido en la construcción desde 2002. El Cabildo de La Gomera invertirá más de 125.000 euros para retirar todo el amianto y atender otras demandas. Amianto de un lado al otro. Así es el techo de la lonja de pescado en el puerto de Vueltas, una vieja construcción que se ha convertido en un riesgo para la salud de los que trabajan cada día en esta nave, y los pescadores han solicitado su retirada. Hemos mantenido reuniones durante el 2020, de las cuales hemos hecho acopio de las necesidades, prioritariamente cambiar el amianto de la cofradía de Valle Gran Rey. Aunque no es la única demanda de la cofradía. Queremos también hacer una cámara grande de congelación para poder congelar nosotros el producto. Las ventas han caído en picado y las capturas se acumulan en las cámaras. A esto se suma que deben cumplir con plazos de congelación. Siempre lleva unos 15 días de congelación más o menos el medregal, el pescado blanco, y lo necesitamos porque no tenemos espacio. La retirada del amianto se llevará a cabo en mayo, así como la mejora del suelo y otros elementos de la lonja principal de la cofradía. A las pocas semanas de nacer, a Antoni Fernández le diagnosticaron una artroiprosis múltiple congénita, una enfermedad rara caracterizada por la movilidad reducida en muchas articulaciones. 18 años después y tras 16 operaciones, Antoni puede caminar. Su caso se manifiesta en 1 de cada 3.000 nacimientos. Una de sus características de esta patología es que no tiene músculos, entonces era un brazo muy finito, unas piernas muy finitas, encogidas totalmente, tiene rigidez en todas las articulaciones y aparte al no tener el hueso protegido por un músculo nació con fractura. Así nació Antoni, frágil como el cristal, hasta que te das cuenta que solo queda luchar con todas tus fuerzas. Buscar algún especialista con una experiencia en esta patología. Y quien parecía que estaba condenado de por vida a una silla de ruedas, ahora puede caminar. Pues mucho tratamiento de fisioterapia, de estimulaciones, estimulación refleja, pues todo lo que encontraba hasta que él cogiera movilidad. Pero Antoni ya ha pasado 16 veces por quirófano, circunstancias que parecen no afectarle a él y sí a quienes le rodean. Tampoco me molesta el tener que ir a tal sitio para operarme ni nada por el estilo. Salvo algunas limitaciones, Antoni es casi independiente y actualmente cursa estudios superiores online como animador 3D. Antoni entiende su enfermedad como algo impuesto, que desde que tiene uso de razón su madre le enseñó que no debía de huir. Desde pequeño, incluso antes de aprenderme mi nombre y de saber hablar, ya sabía decir artrogriposis múltiple congénita, que es mi discapacidad, y siempre se ha encargado de que lo tenga presente. Antoni y su madre caminan por la vida desafiando la artrogriposis y a los que una vez dijeron que jamás se movería de una silla. El expresidente de Canarias, Jerónimo Saavedra, los sanitarios y los trabajadores del sector turístico son algunos de los distinguidos este año por el Cabildo de Gran Canaria con los honores y distinciones de la isla. La ceremonia se celebrará en abril en el Auditorio Alfredo Kraus. Ellos, los héroes de esta pandemia que han luchado en primera fila contra el coronavirus y siguen a día de hoy, junto con los trabajadores del sector que más ha sufrido las consecuencias del COVID, reciben el premio Roque Nublo de Gran Canaria en reconocimiento a este duro año. A los colectivos que han estado en primera línea plantando cara a la pandemia y poniéndose al lado de los hombres y mujeres de esta isla que demandaban un trato exquisito. La crisis migratoria también se ha tenido en cuenta y el Cabildo ha querido agradecer el servicio prestado al equipo de salvamento marítimo. Hacen una gran labor social y un trabajo incansable al que han tenido que prestar especial esfuerzo, especial dedicación en estos últimos meses. Junto a ellos, Jerónimo Saavedra ha sido nombrado hijo predilecto por su labor en el ámbito político y social. A título póstumo, Fernando Méndez recibe un reconocimiento especial por su contribución a la difusión y proyección internacional del carnaval. Bueno, y una buena noticia para esta casa. Radio Televisión Canaria es la única entidad canaria que ha sido galardonada este año con el premio Alegría de Vivir, que destaca a quienes contribuyen a mejorar la sociedad. Esta casa ha sido premiada como cadena de televisión pública por la programación realizada durante la pandemia. El premio ha sido recogido por el administrador único de Radio Televisión Canaria, Francisco Moreno, que ha querido dedicarlo a la labor que han desarrollado los trabajadores de esta casa. Moreno ha destacado el papel de la cadena en esta crisis sanitaria como vehículo de comunicación emocional entre todos los canarios.
Los premios Alegría de Vivir se entregarán el próximo 15 de marzo en Barcelona en una gala que será telemática. Este es un premio que es un acicate precisamente a esa reivindicación de la alegría de vivir, y esa es la que hacemos todos los días desde la tele, desde la radiotelevisión pública, desde los medios públicos, intentando precisamente alentar a todo el mundo a que no se rinda. Su gran compromiso social, su gran compromiso mediático y servicio a todo el archipiélago, que además Televisión Canaria pues es líder de audiencia. El Paraninfo de la Universidad de La Laguna es testigo en estos momentos del regreso del bel canto con el proyecto formativo Ópera Estudio a cargo de Ópera de Tenerife. 12 jóvenes talentos de 7 nacionalidades han sido seleccionados para formar un exclusivo elenco. Interpretan este variado recital lírico bajo la dirección del maestro Julio Zapa con fragmentos de varias obras, entre ellas El matrimonio secreto, con la que se abrirá la programación operística del Auditorio de Tenerife de este 2021 del 18 al 21 de marzo. Bueno, y lo veíamos al inicio de este informativo, qué sorpresa que se han llevado unos trabajadores del puerto de Rosario en Fuerteventura, cuando ahí mismo, en medio del muelle, una manada de delfines. Sí, estaban haciendo tareas, retirando residuos, cuando se encontraron esto. Están aquí. Se están acercando. Un grupo de delfines en el muelle de la capital majorera. Son delfines de la especie Steno brendanensis, o también conocidos como delfines de dientes rugosos. Bueno, ya ven cómo los atardeceres en Canarias están siendo muy bonitos y mañana el protagonista vuelve a ser el viento alisio. Victorio Pérez, buenas noches. Se intensificará ya por la tarde. Sí, Pilar, de hecho la Agencia Estatal de Meteorología ha activado ya avisos amarillos para las islas de La Palma, El Hierro y La Gomera. Se esperan rachas de hasta 80 kilómetros por hora a lo largo de esta semana. Incluso se espera viento fuerte en el sureste y el noroeste de las islas de Tenerife y Gran Canaria. Un viento que por supuesto también hace empeorar el estado del mar. Y mañana por la tarde no se descarta incluso algo de lluvia débil y dispersa en La Palma y en Tenerife. Vamos a ampliar todo después de los deportes y en una hora menos nos hemos ido hasta el interior de la isla de Fuerteventura para conocer la historia de Diego, que con solo 5 añitos ya cuida a decenas de corderitos que acaban de nacer. Un baby boom, vamos, hasta ahora. Bueno, los deportes, el retorno del hijo pródigo. Pau Gasol vuelve al Barça y por lo tanto a jugar en las islas. Se le espera en Gran Canaria y en mayo también en Tenerife. Veremos si con público, ojalá, más cerca, además de muchos eventos internacionales, Daniel, como la Trans Gran Canaria. Exacto, Roberto. Mañana mismo empieza el trasiego ya en la carrera, que pasa también por Tenerife, y la actividad de hecho ya es alta. Lo hemos podido comprobar en la recogida de dorsales. Un año más de lo más internacional, con estrellas como Luca Papi, pero también, como siempre, con curiosas historias detrás y participantes que llegan desde muy lejos, algunos desde Kenia, dentro de un proyecto solidario que acerca el evento con el país que significa la élite del atletismo. Otro plato fuerte esta semana es la Copa de la Reina de Voleibol. Esta tarde el anfitrión, Centro Comercial y de Ocio Siete Palmas, hizo un Media Day previo a un torneo en el que aspira al título, como lo hace el otro participante canario, el Sanaya Libis La Laguna. El equipo tinerfeño ya ganó la Copa en 2017. Enseguida vamos a recordar ese momento. Los dos equipos, como decimos, candidatos al título, que no es poco. Bueno, ¿qué te parece un tango debajo del agua? Difícil. Imagínate, Quiero verlo. No sabemos bailarlo fuera. Exacto, como para bailarlo dentro del agua. No está el protagonista, sí, vas a estar muy atento porque nos vamos a despedir con tango precisamente bajo el agua. No sé si es más difícil, hombre, más fácil para algunas posturas, algunas piruetas. Bueno, lo único que te digo es que baila a 10 metros de profundidad. Es la bailarina conejera Ariadna Afes, que interpreta esta coreografía submarina. Para realizar este vídeo de unos 3 minutos tuvo que hacer hasta 500 inmersiones. Bailando bajo el agua, nos despedimos. Que pasen una buena noche.